Buenas tardes, soy Gerardo Bongiovanni, presidente de Fundación Libertad Argentina. Es un gran gusto para mí estar participando de este evento relacionado al lanzamiento del Centro Ricardo Salinas. Este evento tiene que ver con los creadores de riqueza y justamente tenemos el gusto de tener con nosotros a 4 personas muy destacadas realmente. Además, son todos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo, así que seguramente vamos a poder reflexionar con ellos sobre este proceso tan extraordinario, tan maravilloso, tan innovador, muchas veces tan incomprendido y cuestionado como es la creación de riqueza. Hace mucho tiempo, cuando empezaba a armar la Fundación Libertad, un emprendedor intelectual, podríamos decir, que nos ayudó mucho en aquella construcción, decía siempre que el empresario es la única figura distintiva de una sociedad libre. Es casi lo único que no hay en una sociedad libre, perdón, lo único que no hay en una sociedad autoritaria. Si uno ve, en aquella época todavía existía la Unión Soviética y los comunismos, ahí había abogados, políticos, médicos, funcionarios, lo que no había era empresarios, lo que no había eran emprendedores. Es desde luego extraordinario el rol que cumplen los empresarios y los emprendedores justamente para generar riqueza, para generar empleo, para generar trabajo, para ir constituyendo a veces con un granito de arena tras otro granito de arena, eso que empiezan siendo proyectos muy modestos, a veces literalmente empiezan en el garage de una casa y van creciendo y se van constituyendo en empresas a veces muy, muy grandes, ¿no? Por supuesto que este proceso, quien nunca ha estado vinculado a la creación de una empresa, al montaje de una empresa, a pagar la quincena, como se dice en la Argentina, a pagar sueldos, le cuesta mucho entenderlo y por eso hay tantos problemas, especialmente en Iberoamérica, hay tanta actitud de esas personas que tienen más bien una vocación estatista, una vocación porque el Estado lo haga todo, una actitud como mínimo de incomprensión hacia el mundo empresario y muchas veces de persecución. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a 4 queridos amigos, todos ellos, como decía, muy destacados. Andrés Pozuelo, de Costa Rica, empresario y presidente de Alimentos Jacks, comentarista político y económico. Me consta que Andrés, además de ser un empresario muy exitoso, es una persona sumamente comprometido en la batalla por las ideas de la libertad, la empresa privada y la democracia. Luego está Gustavo Lázari. Me voy a delatar un poco con la edad de ambos, porque a Gustavo lo conozco hace 40 años, literalmente. Yo estaba en la Juventud Liberal Argentina y él estaba en la Juventud Secundaria, y ya desde aquel momento era un agitador en favor de las ideas de la libertad, de la empresa privada. Hoy se ha vuelto en un economista de culto en la Argentina en la defensa justamente de estos valores. Gustavo ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Cámara Argentina de Comercio y además es uno de los ganadores del concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Luego está Pablo Arosemena Marriott, doctor en Economía y máster en Acción Política. Él se define como un emprendedor liberal, y eso es lo que es. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de la Federación Nacional de Comercio de Ecuador. Hace un ratito nomás tuvimos un Zoom organizado por la FIL sobre Ecuador, y bueno, Pablo es una de las personas que ha estado desde siempre cerca y ha ayudado a construir este proyecto alrededor de Guillermo Lasso, que ojalá se corone el domingo. Sería no solo una gran alegría, sino también algo muy, muy importante para Ecuador, ese querido país, pero también para toda América Latina. Y por último, Carlos Enrique Blom, otro amigo de tantos años, un empresario que está allí en Venezuela dando la pelea. Carlos es ingeniero mecánico y economista por el MIT y maestro en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Harvard, y ahora mismo está presidiendo el CEDICE, ese instituto que todos admiramos tanto, queremos tanto, porque no obstante la dictadura terrible que azota a Venezuela, ellos están allí dando la pelea, manteniendo
en alta la bandera de la libertad, la bandera de la democracia, la bandera de la empresa privada. Así que bueno, es un gusto estar compartiendo este Zoom con ustedes, va a ser un gusto escucharlos. La idea es, vamos a tener un poquito menos de una hora, la idea es terminar a las 3 de Argentina, 2 horas menos allí en México, o sea, a la 1. Así que la idea es que hable cada uno de ustedes 5 o 6 minutos y luego daremos una ronda de comentarios para entender cómo es esto de la creación de la riqueza. Empezamos, si les parece bien, con Andrés. Bueno, muchas gracias. Es un placer y un honor estar con ustedes. Gerardo, mucho gusto verte. Llevaba tiempo de no verte. Hemos viajado juntos a varios eventos y he aprendido mucho. Bueno, riqueza es un término que, para bien o para mal, se utiliza, es un término económico en realidad, y un término contable, ¿verdad? Es la acumulación de valor monetario, es lo que se acostumbra. Pero en realidad la riqueza, el concepto de riqueza va más allá que eso, es la acumulación de valor productivo, valor monetario, o sea, otros tipos de valor, ¿verdad? Valor en conocimiento, etcétera. Una de las consecuencias de las teorías neoclásicas es que hoy en día medimos la riqueza de los países por medio de un Producto Interno Bruto, lo cual es totalmente ilógico. Un PIB es una fórmula ilógica porque está muy guiado hacia los agregados de demanda que están muy influenciados por las intervenciones del gobierno, del Estado. Pero, y también yéndome un poquito más atrás, de cómo se genera esa acumulación de valor en una economía, a mí me gustaría tal vez irme atrás, inclusive a la Edad Media y posterior, donde los oficios, el herrero, el escultor, eran las personas que acumulaban la riqueza, aunque los reyes en esa época se las quitaban de vez en cuando, pero los que ejecutaban los oficios en las economías del pasado, antes, en el siglo de la Edad Media, eran toda la gente que realmente tenía el conocimiento de cómo hacer las cosas. O sea, cómo hacer zapatos, cómo construir, cómo hacer arte, etcétera. Los oficios eran lo que determinaba cómo se acumulaba la riqueza. Esos eran emprendedores, o sea, una persona que en el pasado producía esculturas, era un emprendedor. En el léxico castellano, por dicha, tenemos dos palabras, una es emprendedor y otra es empresario. En el léxico, en el lenguaje anglosajón, solo existe el entrepreneur, no existe esos dos términos. Y yo creo que es bueno, aunque significan lo mismo, desde el punto de vista conceptual, es la misma diferencia con respecto a ética y moral, que termina siendo lo mismo, pero a mí me gusta dividirlo en dos. El emprendedor, y eso tal vez no se ha entendido muy bien en Latinoamérica, el emprendedor es la persona que se imagina una necesidad de consumo. De acuerdo a su observación en el mercado, se imagina que existe una necesidad de consumo y de acuerdo a su conocimiento tácito sobre cómo hacer algo, decide experimentar el desarrollo de esa idea. Y ese es un emprendedor, esa persona que en pequeña escala comienza a experimentar y a producir su idea para ofrecerla a un consumidor limitado en ese momento. Ahora utilizamos la palabra empresario y por lo general nos referimos a empresarios cuando ya un emprendedor logró sistematizar su organización tecnológica para que esa idea se pueda producir a una mayor escala y se pueda ofrecer a más gente, aprovechando así los beneficios del intercambio libre, ¿verdad? Hoy en día el empresario también se le pone una carga muy grande en la espalda porque por lo general el emprendedor desde su casa puede comenzar un emprendimiento pequeño y comenzar a generar valor o riqueza pequeñito, pero una vez que decide
ser empresario y sistematizar su idea con una organización tecnológica, se le complica la cosa no solo por la incertidumbre que eso conlleva a nivel de mercado, sino porque tiene que lidiar con el Estado. Y ahí es donde está el gran destructor de riqueza, el gran destructor de valor, es el Estado. ¿Por qué? Porque los emprendedores a pequeña escala pueden decir que su idea es viable, pero una vez que realmente tratan de sistematizar su organización para llevarlo a más gente, se dan cuenta de que ser empresario no es tan fácil. En Latinoamérica específicamente no hemos entendido eso porque seguimos teniendo una mentalidad precolonial, o colonial más bien, perdón, donde no se le da chance, o sea, las barreras de entrada para que un emprendedor llegue a ser un empresario exitoso son altísimas, dado que esta noción corporativista que tenemos de la economía, de que son los grandes empresarios muy atados al gobierno los que dan empleo, y son estos empleos, estas fábricas con grandes empleadoras las que generan riqueza y acumulan valor. Bueno, eso sí es cierto que muchas de estas fábricas, muchas de estas organizaciones desarrollan economías de escala y acumulan valor, acumulan riqueza para la economía, pero ahí no está realmente la verdadera riqueza de un país. La verdadera riqueza de un país está en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque es donde la destrucción creativa, y ya aquí me estoy yendo a Schopenhauer un poco, donde se da la destrucción creativa con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque el empresario, el emprendedor y el empresario pequeño es perseverante, no tiene miedo de fracasar, experimenta, pero rápidamente corrige su experimento. Entonces ahí es donde está. O sea, no son las grandes empresas, y esa noción tenemos que quitarla de Latinoamérica, de que son las grandes empresas las que generan valor y riqueza, y eso es totalmente falso. Son las pequeñas y medianas empresas las que al final conducen a una economía hacia el éxito. Me devuelvo al concepto erróneo del PIB, el Producto Interno Bruto. Es una mala medida de riqueza, es una pésima medida de riqueza, porque no estamos viendo muchas cosas, ¿verdad? No estamos viendo a la economía como un proceso evolutivo, sino que estamos tomando una fotografía contable de cuentas nacionales que nos dan un número, un porcentaje, un índice. Y eso no es riqueza. Cuando uno va a países exitosos, industrializados exitosos, ¿qué es lo primero que uno observa? Primero uno observa esta increíble diversificación del conocimiento, o sea, las economías diversificadas, donde existe una sociedad, yo la voy a llamar una sociedad politécnica, o sea, con mucha gente con conocimiento en diferentes técnicas que logra atarse a organizaciones tecnológicas y llevar a cabo proyectos impresionantes. Uno va, qué sé yo, a Suecia, Alemania, Estados Unidos, y uno ve que los patrones de consumo, no solo a nivel industrial, sino a nivel de consumidor, son increíblemente amplios. ¿Okay? Esos patrones de consumo en Latinoamérica tienen un gap increíble con los países desarrollados. Aquí el consumo es bastante poco tecnológico, diría yo, con un valor tecnológico muy bajo. Entonces, ¿qué necesitamos para generar riqueza o acumular valor en la economía? Bueno, necesitamos conocimiento, obviamente. Bueno, necesitamos lo primero que necesitamos es libertad económica. Sin libertad económica no se puede generar valor. ¿Y qué es libertad económica? Bueno, una sociedad que tenga impuestos bajos, uniformes y sencillos, ¿verdad? Para llevar a cabo la mínima cantidad de labores por el gobierno básicas. Y cuando yo hablo de un estado mínimo, es realmente un estado mínimo. Básicamente aquellas cosas que son difíciles para el mercado coordinar y que son muy pocas, dicho sea de paso, ¿verdad? Dada la sociedad en la que vivimos, se han ido ampliando
Pero, por ejemplo, yo considero que la educación no debe estar en manos del Estado, del todo. O sea, algo tan evolutivo como el conocimiento se lo damos a la institución menos evolutiva que existe, que es el Estado, y eso es una barbaridad. La salud. La única manera de obtener altos niveles de salud en un país es con un sistema en competencia. La salud, los sistemas de salud estatizados son una aberración. Entonces, a lo que voy llegando es que necesitamos conocimiento, necesitamos la división del conocimiento, necesitamos los incentivos de mercado necesarios para que la gente se motive a invertir, se motive a destruir creativamente, y necesitamos, evidentemente, las herramientas necesarias para trabajar. Y las herramientas necesarias para trabajar se obtienen con la globalización, abriendo los mercados. ¿Por qué? Porque muchas cosas no sabemos hacer en Latinoamérica y solo vamos a aprender a hacerlas abriendo los mercados para que lleguen empresas que sí saben hacer ciertas cosas a que se instalen en nuestros países, y de ahí nosotros poco a poco vayamos aprendiendo sobre las nuevas tecnologías. Pero mientras mantengamos mercados todavía cerrados, por ejemplo, el caso de Brasil es clásico. Brasil tiene un potencial, Brasil y México, pero México se ha ido abriendo más rápido. Brasil tiene un potencial que yo creo que es incuestionable. Brasil podría ser per cápita una potencia mayor que Estados Unidos, y eso es incuestionable. Tiene las riquezas naturales, los factores de producción ahí están. ¿Qué es lo que pasa con Brasil? Que sus mercados cerrados y su gobierno fallido y sus regulaciones inoperantes han hecho que la división del trabajo no se dé adecuadamente, y menos la división del conocimiento. No han logrado que el conocimiento se disperse en la sociedad de una manera efectiva. Entonces, conocimiento, herramientas, incentivos de mercado siguen siendo los tres elementos básicos para que una sociedad prospere. Y cuando hablo de incentivos de mercados es libertad económica, que son impuestos bajos uniformes, muy poca regulación, y ¿cómo se llama? Y el factor de conocimiento. Toda Latinoamérica tenemos hasta cierto punto ciertas similitudes, excepto tal vez algunos países que han logrado, me ha sorprendido mucho Uruguay, por ejemplo, que ha logrado a nivel tecnológico avanzar en algunas áreas que el resto de Latinoamérica no ha avanzado. Costa Rica, con el modelo de zona franca, logró llegar hasta un punto, pero obviamente nos dimos cuenta que la zona franca en realidad no capitalizamos suficiente a nivel nacional, no acumulamos valor tanto a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de ese conocimiento se capitaliza en otros países donde las empresas están ubicadas. Entonces no hay una verdadera capitalización nacional en zona franca. Esos modelos protegidos no son la solución para nuestros países. De hecho, Nueva Zelanda, que es un país pequeño también, surgió de la mediocridad en los años 80, no con modelos tipo zona franca o modelos protegidos. Surgió abriendo la economía en su totalidad, reduciendo el Estado a lo mínimo. Y sí, dejó impuestos, claro, tiene impuestos, pero son impuestos relativamente bajos, son uniformes en su mayoría, son impuestos en mayoría, y son muy sencillos de pagar también. Pero Nueva Zelanda eliminó muchísimas regulaciones y abrió por completo el mercado. Yo no veo una manera para Latinoamérica de desarrollo sin que se abran los mercados. Yo creo que en Ecuador, en una charla que di el año pasado, antes de comenzar la pandemia, la única manera de que países como Ecuador, Perú y otros países se desarrollen es abriendo 100% los mercados, totalmente. O sea, básicamente haciendo lo que hizo Chile, ¿verdad? Eliminar aranceles y trabas a la importación no arancelarias, para que esa división del trabajo y esa división del conocimiento realmente permee en la sociedad. Ya Ecuador tiene algo que no tenemos muchos países, que es la dolarización. Ya es un problema menos, aunque el dólar no es la panacea, menos ahora que están imprimiendo dólares como si se fuera a acabar el mundo, pero sigue siendo mejor para un país tener que lidiar con una moneda de valor mundial, una sola moneda de valor mundial,
a países como nosotros que tenemos que lidiar con monedas basuras nacionales, ¿verdad? Y ni se diga Argentina, ¿verdad? Argentina, la impresión de dinero en Argentina es un deporte. Yo creo que es más importante que el fútbol en Argentina, imprimir dinero. Entonces, yo no sé, yo lo voy a dejar ahí. Me parece que tenemos mucho trabajo por hacer y mucha política pública que proponer nosotros los empresarios, y tenemos que unirnos por lo menos a nivel intelectual y conceptual. Muchas gracias, Andrés. Le vamos a dar la palabra ahora a Gustavo Lacha Lázari para que reflexione con nosotros. Bueno, déjame hacer una reflexión. Primero, corte, después me prendo en algún debate. A ver, a veces es raro que tengamos que repasar el rol de cosas básicas, como puede ser leyes naturales, la ley de gravedad y el rol del empresario, ¿no? El rol del empresario no es otra cosa que producir bienes y servicios que necesitan las personas. Lo hacemos por el interés particular. Es como decía Adam Smith, no es la bondad del carnicero la que nos provee la carne, ni la bondad del panadero la que provee el pan. Y este interés particular se toma el mismo camino que el interés general, porque al producir bienes y servicios hacemos un doble beneficio. Ponemos en las góndolas lo que la gente necesita. Como nos peleamos entre nosotros y nunca nos vamos a poner de acuerdo con nada, vamos a bajar los precios para que vender uno y no que venda la competencia, con lo cual lo vamos a hacer al precio más bajo de lo posible. Y además para eso vamos a tener que contratar capital, trabajo y tierra, es decir, máquinas, bienes que, como decía bien Andrés, a veces necesitamos traerlos de otros países porque no los fabricamos tan bien como lo hacen otras personas. Usar los recursos naturales de la manera más responsable posible, por supuesto, y básicamente contratar el concurso de trabajadores. ¿Okay? No hay empresarios sin trabajadores, no hay empresarios sin máquinas, no hay empresarios sin la utilización de la tierra y la utilización racional de la tierra. Nadie se le ocurre utilizar irracionalmente un recurso tan valioso. Esto genera dos beneficios. Por un lado, el beneficio, como dijimos, de satisfacer necesidades de los consumidores. A eso agreguémosle el beneficio de estar atento a las nuevas necesidades de los consumidores. Los consumidores cambian, la vida cambia, toma dinamismo, y que como decimos en Argentina, creo que en muchos países de América Latina también, cocodrilo que se duerme es cartera, empresario que se duerme se funde. Entonces no puede estar, estamos obligados a estar despiertos. Y el segundo beneficio es que sacamos gente de la pobreza. Las empresas son el motor principal para sacar gente de la pobreza. Las empresas que ya están instaladas y las que no están instaladas. ¿Okay? Las que no están instaladas, las que están por instalarse, ahora vamos a ver cómo se hace, somos las encargadas de sacar gente de la pobreza. En la Argentina salió el dato de la semana pasada, tenemos 42% de pobres, 10% de indigentes, 6 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres. La pobreza se multiplicó por 10 en 5 décadas, récord absoluto. En lo que durante siglos hemos llamado el granero del mundo. ¿Okay? De granero está quedando poco, lo que está quedando es una fábrica grande de pobres acelerada. En una empresa hay dos estrés. Un estrés que es maravilloso, extraordinario, que es ver qué hace la competencia. Yo cuando estábamos en la previa veía ver con quién podía haber hecho un negocio o qué puedo ofrecerle a cada uno de los colegas que están en este panel. Ese estrés es fascinante. El estrés que tenés un problema y tenés que resolverlo, ese estrés productivo, creador. Ese estrés que más le conviene a la sociedad y que más les conviene a los políticos, o que los políticos no se den cuenta. Hay un segundo estrés, que es el estrés que hablaba también Andrés, de pagar impuestos. En Argentina hay 170 impuestos, 100 mecanismos de recaudación forzados. 100, estos son números de Bademecum, no es que se me ocurrieron a mí ahora. Y hay 69.000 regulaciones. En la Argentina nosotros decimos que se llama la economía del permiso. Para todo hay que pedirle permiso. Hay que pedirle permiso a la autoridad para que nos deje utilizar una libertad que tenemos antes de que surja la autoridad. Una cosa increíblemente loca de la cabeza. Ese estrés es improductivo. Ese estrés nos hace haraganes, nos hace corruptos, nos hace improductivos, nos quita vida, nos quita...
pero no es un tema particular. A la economía le quita vida, a la economía le quita recursos, a la economía le quita empleo, a la economía le quita producción. Con lo cual, esta fábrica de pobres tiene dos fuentes principales en Argentina. Las regulaciones de todo tipo, incluyendo las laborales, que lejos de proteger al trabajador, protegen a una runfla de abogados laboralistas y de jueces bastante de moral dudosa. Y la otra pata es la pata impositiva. Entonces, no alimentamos a las poblaciones, no generamos trabajo y tampoco generamos una tributación adecuada porque no producimos. Tendremos enormes impuestos, uno más lindo que el otro, por la base imponible cada vez es más chica, y hasta ahora base por altura es la superficie del cuadrado, bueno, alícuota por base imponible es la recaudación. Si baja la recaudación, la base imponible, va a bajar la recaudación por más que aumente la alícuota donde quiera. Alguien lo llamó curva de Laffer esto. Bueno, muchachos, pónganse las pilas porque se les escapó la tortuga. Bueno, el punto es que la posibilidad de sacar gente de la pobreza está en el músculo que tenemos que reflotar. Yo quiero escuchar con atención a todos y particularmente a Carlos porque aún quiero ver cómo está el músculo, me interesa mucho como experiencia, porque mi miedo es que los músculos se cansen y que mañana cuando tengamos buenas instituciones no tengamos músculo productivo, esté músculo desgarrado, roto y ya no sirve para nada. Entonces, quiero saber cómo es esto en Venezuela, porque nosotros estamos una estación antes de los muchachos de Venezuela. Pero la raíz, la solución al problema está en restablecer el músculo. ¿Cómo se restablece el músculo? Vamos a los números. Argentina, y esto se puede aplicar a cualquier país de Latinoamérica, salvando las cuestiones de población, pero debe ser un dato muy parecido. Argentina necesita generar 6 millones de puestos de trabajo en 6 años. ¿Por qué 6 millones de puestos de trabajo? Porque en los próximos 6 años vamos a tener 2,7 millones de personas que ingresan al mercado laboral, son 450.000 personas por año. Tenemos 2 millones de desocupados y tenemos que sacar 1 millón de empleo público para pasar al empleo privado. No tenemos que echarlo del empleo público. Primero tenemos que generar los incentivos del sector privado para que voluntariamente se pasen y se van a pasar, porque vamos a pagar mejores salarios, más creatividad, más vida, más todo. Esto significa 3.000 puestos de trabajo por día. Listo, es imposible. No hay ninguna posibilidad que con las leyes que tenemos, las instituciones que tenemos, los impuestos que tenemos, Argentina cree 3.000 puestos de trabajo por día. Por lo tanto, surge como conclusión que la reforma debe ser disruptiva. Y con esto voy terminando. Argentina, y creo que muchos países de la región, necesitamos una reforma que tenga 4 componentes. Disrupción total. Pensemos que las palabras que van a surgir en el día a día de laboral, impositivo, regulatorio, después de una reforma, son distintas a las que había antes. Hay experiencias por todos lados. Argentina fue una experiencia. La Constitución de 1853 fue algo totalmente distinto a lo que había antes. Estonia, que este año cumple 30 años de su independencia, la independencia última de 1991, también a ningún comerciante estonio en 1992-93 vio las mismas palabras que estaban en el 89. Fue una reforma disruptiva, rápida. La segunda característica de la reforma es que debe ser integral. Tenemos que imaginar reformas donde nadie quede afuera. Esto fue un error de la década del 90. Dejó gente afuera. La gente no puede quedar afuera. Inventemos mecanismos de creación de empresas rápidas, donde hay 2 desocupados, tiene que haber una pyme. Las empresas se tienen que crear como en Estonia. Disculpe que voy con este ejemplo, porque estoy estudiando últimamente. En 20 minutos, en lo que yo llevo la charla, en Estonia ya con ciudadanía digital se crea una empresa y empieza a trabajar en el mercado formal, rápido. Digamos que la tecnología está inventada, no hay que inventar nada, es un copy-paste de algún chango que inventó algo en Estonia. Entonces, disruptiva, integral. La tercera tiene que ser consistente, no pueden quedar cosas afuera de la reforma. No hay reforma sin apertura económica, no hay reforma sin Estado de Derecho, no hay reforma sin mercados laborales flexibles, no hay reforma sin impuestos bajos. Nada puede quedar, no es un parche gradual de 1 a 1, no existe. Las ruedas de reventada se cambian, no se emparchan de a 1. Y la cuarta es que es un tema serio. Esto es un trabajo de varios años de ceño fruncido. Esto tiene que estar fruncido. No hay motivo para presidentes bailando, globo, ese tipo de cosas que hacemos en Argentina. Así, ¿qué festejan estos tipos que tienen 40% de pobres? Y esta seriedad nos obliga a trabajar mancomunadamente, a aprovechar estos foros para entender experiencias de otros países
y a no dar brazo a torcer. Como empresarios, cierro, tenemos una doble responsabilidad. Seguir día a día tratando de transformar la materia, generar la satisfacción de producir algo distinto que antes que nosotros no estaba. Es fascinante, me vuelve loco eso. Y además, como decía Alberdi, quien no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna. Esto es, quien no se mete en la política empresarial, en los medios, donde sea, los muchachos te comen. Tienen el tenedor y el cuchillo listo, afilado, para comernos vivos a nosotros y a todo el país. Así que te cedo, Gerardo. Gracias por la participación. Gracias. Es un enorme placer estar acá. Gracias, Lacha. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Pablo Arosemena de Ecuador. Gracias, Ricardo. Un saludo para todos aquí en el panel y celebrando que sean este tipo de eventos en el Centro Ricardo Salinas. Ojalá que en Latinoamérica tengamos más Ricardo Salinas, porque eso es lo que le hace falta al continente, lo que le hace falta a cada uno de nuestros países. Tal vez un poco para avanzar los temas, porque se han cubierto de manera muy solvente las bases, hacer algunas reflexiones. La primera, sobre los creadores de riqueza. Y decir que no todos los creadores de riqueza han sido creados de forma igual. El creador de riqueza, el empresario. Pero no todos los empresarios son liberales, ¿no? A veces uno pensaría que el empresario es sinónimo de liberal, pero eso solamente en una novela de Ayn Rand. El empresario de verdad es de maneras diversas, que lo pudiéramos categorizar en tres formas. Una primera forma del empresario creador de riqueza es el empresario creador de riqueza socialista. Socialista en el sentido de que en su cabeza, en su corazón, tiene abrazado con convicción o de manera inconsciente ideas socialistas, al punto en que financia tanques de pensamiento y partidos socialistas. O sea, después de todo, ¿quiénes financian a los tanques de pensamiento? Que hay muchos que son socialistas, y los partidos políticos socialistas que hay a lo largo y ancho de todo nuestro continente, inclusive pues en Estados Unidos el Partido Demócrata. Entonces, hay empresarios que son socialistas y ahí hay un desafío, digamos, porque los liberales no hemos tenido la capacidad de poder persuadir a estas personas que naturalmente deberían estar bajo nuestra ala. Son gente que se ha hecho a sí misma, gente que ha creado empresas, en algunos casos inclusive hasta grandes organizaciones. Sin embargo, hay algo que está desconectado entre lo que ellos hacen y la filosofía que tienen. No tienen una filosofía de libertad que acompañe su éxito empresarial. Luego tendríamos empresarios, creadores de riqueza, que sí creen en la libertad, pero creen en la libertad solamente cuando les conviene. Es decir, su convicción por la libertad está en función directa de la rentabilidad. Entonces, le interesan los temas liberales siempre y cuando, pues, vayan en beneficio de su negocio. Entonces, qué sé yo, si tienes un empresario exportador, le interesa libre comercio, pero luego no le toques otros temas que le puedan afectar su bolsillo. Muchas veces estos empresarios están a favor de devaluar la moneda, que es meterle la mano en el bolsillo a la gente asalariada. Entonces, tenemos este caso del creador de riqueza, que sí es libertad, pro libertad, pero es pro libertad en el sentido de que solamente cuando beneficia su negocio. Y luego hay este caso espécimen raro, que es el creador de riqueza que cree en la libertad como un tema que no es pro negocio, sino más bien pro mercado, una suerte de principio transversal. Es decir, más allá de la rentabilidad y de mis intereses particulares, creo y promuevo la libertad como un principio, como un derecho que debe ser garantizado para todos por el Estado de Derecho, propiamente dicho. Y ahí es donde tal vez tenemos menos de esos y deberíamos tratar los liberales de multiplicar a estos creadores de riqueza que realmente creen en la libertad como un principio transversal. Primera cosa. Ahora, segunda cosa, nosotros cuando reivindicamos a los creadores de riqueza, hay que decir que estamos reivindicando al emprendedor o empresario competitivo, que es una cosa bastante bien distinta del empresario que no es competitivo, es decir, el empresario que existe y subsiste por algún tipo de privilegio del gobierno de turno. Y ahí creo que a veces nos falta a los liberales mucha más fuerza para denunciar a esta gente que son empresarios, pero digamos de nombre, no de nombre y apellido. No son empresarios competitivos, son empresarios mercantilistas, empresarios
proteccionistas empresarios de momento. Y de nuevo, pueden ser pequeños, medianos, grandes o muy grandes. Inclusive puede ser que pretendan hasta darnos apoyo a las instituciones liberales, pero nosotros sabemos, si ponemos la lupa, que no son empresarios competitivos. Entonces creo que ahí los liberales tenemos que, digamos, ver las cosas con mayor claridad, porque muchas veces el hecho de abrazar en el mundo liberal a pseudoempresarios hace que luego gente gente indecisa, gente que no está definida ideológicamente, gente que pudiera venir a nuestras filas, de alguna manera se sienta que no comulga con nosotros porque un poco cree que nosotros estamos promoviendo cualquier tipo de fórmula empresarial, cuando nosotros evidentemente lo que promovemos son las distintas fórmulas empresariales que existen en un marco de libertad, en un marco competitivo, lo cual realmente termina siendo la excepción más que la norma empresarial en Latinoamérica. He estado 6 años dirigiendo el gremio más antiguo de mi país, el más grande de todos, más de 10.000 socios, y liderando el gremio de gremios, más de 100 gremios, y la verdad es que lo raro es hablar de promover principios. El día a día es hablar de intereses particulares de ciertos sectores de la industria o de la producción. Entonces, creo que ahí los liberales tenemos bastante trabajo para ejercer nuestro rol pedagógico y ayudar a que la gente entienda cómo verdaderamente se crea riqueza, ¿no? Ahora, les cuento que hace poco, unas semanas atrás, en Ecuador estuvimos cerrando la primera vuelta electoral y por décimas, realmente por décimas, afortunadamente, entró el candidato liberal, que es Guillermo Lasso, a la segunda vuelta al balotaje. Pero por décimas no entró un candidato muy socialista, que es Yacu Pérez, un candidato que representa al movimiento indígena en el Ecuador, que históricamente no habían sacado más allá del 2, 3, 4%. En esta ocasión sacó el 19% y como les digo, por décimas, compitiendo el espacio con el candidato liberal, Guillermo Lasso. Llamo la atención sobre una frase que dijo Yacu Pérez en los días que él se peleaba si entraba o no al balotaje, y es una frase que resume, más allá del pensamiento particular de él, probablemente el pensamiento de muchos anticreadores de riqueza en Latinoamérica. Y él dijo lo siguiente, él dijo en Ecuador, pero tal vez esto se puede extender a otros países, dijo en Ecuador, la única forma de crear riqueza es heredando, robando o ganándose la lotería. No hay más formas de crear riqueza. Una cosa de locos, ¿no? Sin embargo, es importante entender la matriz mental de lo que piensan los que piensan diferente a nosotros, porque no son pocos. En el caso de mi país, pues son millones de personas las que tienen esa convicción de que crear riqueza es algo que lo logras quitándole a otras personas, heredando, con lo cual habría que prohibir la posibilidad de heredar para que sea todo más justo, según el criterio de ellos, o por un acto de suerte. Y no se entiende la dimensión tal vez principal, única y más importante de satisfacer necesidades, crear valor, como se mencionaba, hacer que la vida sea más fácil para los demás. No, simplemente eso se desentienden de ese componente, ¿no? Obviamente tienen una visión de vida comunitaria completamente distinta a la que nosotros entendemos, una sociedad que valore la libertad, la responsabilidad, la propiedad privada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los liberales, cuando hablemos de crear riqueza, de cuáles son los creadores de riqueza, tenemos que tener cuidado definiendo bien quiénes son los creadores de riqueza, por un lado. Definitivamente hay una creación de riqueza legítima, que es a través del empresariado competitivo, pero hay también creaciones de riqueza que son botines de piratas modernos. Pero ahí está nuestro desafío, ser capaces de poder educar y también ser capaces de tener empatía, porque el caso ecuatoriano, y salvo algunas excepciones en nuestros países que están más avanzados que otros, pero Latinoamérica no es Suiza, digamos. Nuestros países son países donde, en el caso de Ecuador, 7 de cada 10 ciudadanos no tienen empleo. 7 de cada 10. Es realmente, digamos, es algo dramático, pero si te vas a Perú, Colombia, la historia no es muy distinta y te vas más arriba, más abajo, y es bastante parecido. Entonces, el empresario
tiene un rol heroico al crear riqueza, al crear oportunidades, al crear empleo. Sí, pero yo creo que ganamos poco los liberales endiosando a los empresarios, haciéndolos dioses o semidioses, y lo dice alguien que se dedica a eso, que es empresario, y creo que más bien tenemos que meterle mucho más fuerza y presión al empresariado, primero para que entiendan de que la verdadera creación de riqueza es un entorno de libertad competitivo, no es un entorno mercantilista proteccionista, y segundo, que tiene que haber una empatía, porque en el siglo XXI y en los países que nos toca vivir, la mayor cantidad de la gente no la está pasando bien. El elefante tiene que darle espacio a las hormiguitas. Si el elefante se desentiende de las hormiguitas, luego sin darse cuenta va aplastando a las hormiguitas y luego, no, luego, digamos, no nos quejemos que las hormiguitas quieren ahorcar a los elefantes. Entonces creo que también el creador de riqueza tiene que desarrollar una empatía mucho más sensible de lo que lo ha logrado hacer hasta ahora. Y esto ya no es un tema de pedagogía o de marketing liberal, esto ya es un tema, digamos, de humanidad, donde realmente y en tiempos de pandemia tenemos que tener una capacidad para conectarnos con el dolor de la gente, porque la gente no la está pasando bien y decirle, dame libertad, dame reglas claras, bájame impuestos, que yo voy a crear empleo y ya te va a llegar algo, eso simplemente no es suficiente, la gente no tiene tiempo para esperar y si queremos ser pragmáticos y queremos que realmente la sociedad liberal triunfe y no sea algo que se esfume y pasemos cada vez con más fuerza a sociedades autoritarias, creo que tenemos que desarrollar esa empatía con mucho más fuerza. Para cerrar, una última cosa. Hace 2 semanas, pocos días, una noticia, digamos, me llamó mucho la atención. No sé cuánto estemos familiarizados con el tema del criptoarte, que tiene que ver con las criptomonedas, pero en concreto esta nueva forma de creación de valor que ha surgido, que son los NFTs, Non-Fungible Tokens, los tokens no fungibles. Bueno, historia larga, corta, un artista, seudónimo Beeple, creó un NFT, que es un NFT, un archivo JPG encriptado, es decir, una imagen digital, pero encriptada con blockchain, y por primera vez se la subastó en Christie's. Christie's nunca había subastado algo digital. Y no sé si ustedes saben, pero se vendió en $69 millones. Estamos hablando de un archivo JPG que yo te puedo hacer copy-paste, control-C, control-V y te lo paso, y tú ahora también lo tienes sin pagar $69 millones. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Es eso creación de riqueza? Bueno, la creación de riqueza tiene que ver con satisfacer las infinitas y caprichosas necesidades que tienen los seres humanos, más allá de si eso es el comienzo el fin de una burbuja o el comienzo de una forma nueva de creación de riqueza. Yo quiero llamar la atención de que en el mundo lo que más hay es plata, al punto que hoy hay gente que se gasta plata en comprar archivos digitales, pero el desafío para los liberales está, por un lado, en cómo hacemos para atraer esos capitales a nuestros países, y ahí Gustavo pues estaba muy claro con la agenda o con la receta de las cosas que hay que hacer para poner en orden nuestras casas y que esa plata venga a nuestras partes, pero por otro lado creo que también tenemos el desafío de no olvidarnos que la creación de riqueza únicamente vale la pena cuando es un entorno libre y competitivo, sin privilegios para nadie. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Nos queda ahora escuchar a nuestro amigo venezolano Carlos Blom. Bueno, buenas tardes. Es un placer y un honor participar con tan ilustres compañeros en esta discusión sobre la creación de la riqueza. Primero, un poco de contexto. Yo estoy al frente de un tanque de pensamiento que tiene ya 37 años. Se dice que Gerardo y yo hemos participado en un par de aniversarios muy, muy interesantes que hasta tuvieron un posible debate entre Vargas Llosa y Chávez que no se dio, pero eso lo dejo para otro, solamente para términos del conocimiento que tengo de Gerardo de hace tiempo.
y cómo nos ha ayudado y nos ha apoyado. En Venezuela el contexto es el siguiente. Estamos en una hiperinflación de 3 años, una recesión de 8, un socialismo declarado de 22, una socialdemocracia desde el año 59, que ha sido democrática y funcionó muy bien los primeros 40 años, pero vino un estancamiento brutal que trajo la reacción aún más socialista de los últimos 23 años. En los últimos 2 años, todos los controles de precios, controles de divisa, controles de importación que ellos habían montado, han decidido desmontarlos parcialmente, no totalmente, y no en las leyes, sino en la práctica. ¿Qué significa esto? Que no hay escasez de ningún producto, que se puede pagar en dólares, que el 80% de las transacciones son en dólares, sea en efectivo o sea a través de cuentas afuera. Y significa que hay muy pocos intentos de cerrar tiendas por ajuste de precios en la moneda nacional, que se sigue devaluando a una velocidad vertiginosa porque estamos todavía en hiperinflación, por lo menos hasta febrero. Marzo cayó la inflación, pero eso probablemente es temporal. Entonces, es una recreación de la rebelión de Atlas de Ayn Rand, pero con hiperinflación. Es absolutamente una locura. ¿Cuáles son las maneras de poder salvar la poca riqueza o crear riqueza en este ambiente tan difícil? Bueno, la primera es que la gente con quien uno trabaja tiene que estar bien motivada, bien remunerada, muy con una actitud positiva absoluta. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de donde van a salir las soluciones creativas. Hay que adaptarse muy rápido. Mes a mes las condiciones de mercado cambian, las condiciones económicas cambian. Y las maneras con la pandemia, y en eso mi tema es cómo crear riquezas en pandemia en nuestros países, la pandemia ha traído aún más dificultades. Nosotros tenemos ahora, además de todo lo que he contado, una escasez de combustible bárbara porque se ha desmantelado toda la industria petrolera, refinadora, distribuidora, etc. El origen de nuestros males del año 76 fue la nacionalización de la industria petrolera, que funcionaba muy bien privadamente hasta el año 76. Y desde el año 38 hasta el año 70 fuimos los primeros exportadores del mundo. Y después, bueno, decidimos que nosotros éramos mejores, que el gobierno era capaz de hacerlo mejor y aquí estamos. Bueno, esa falta de combustible hace muy difícil el transporte, la distribución, y los dólares, aunque se pueden pagar, no existen cuentas para transferir de un banco a otro. Sí, para transferir dentro de un banco de una persona a otra. Eso sí es algo relativamente nuevo que funciona. Y esa creatividad necesaria para poder transportar, para poder pagar, para poder vender, ha sido importantísima. Entonces, el primer componente es tener un equipo humano motivado, formado, creativo. Y ese equipo humano tiene que abocarse a buscar nuevas soluciones en todos los ámbitos. Nosotros nos hemos reinventado, estamos vendiendo hoy en día mucho más en WhatsApp, muchísimo más en Instagram, muchísimo más a través de la tienda online. También sacar productos nuevos que se adapten a la nueva realidad. Por ejemplo, nosotros nos pusimos a producir mascarillas, chaquetas protectoras, sábanas, etcétera, para hospitales, etcétera. O sea, el bienestar y la salud de nuestros consumidores, pero otras innovaciones para entrar en el mercado de Estados Unidos y Perú. Había que tener unas toallas mucho más suaves, más de acorde con la tecnología nueva, y en ese sentido hemos ido inventando y creando cosas nuevas. Esa reinvención es continua.
es una de las claves por las cuales no hemos desaparecido. Y yo creo que en ese sentido lo hemos logrado. Nosotros estamos tratando de minimizar el contacto a través de lo que les dije, las redes sociales, e-commerce. Y lo más importante para sobrevivir y poder estar vivo para crear riqueza es, si bien ser muy austero y cuidar la caja, al mismo tiempo ajustar los sueldos a las realidades cambiantes por la inflación para mantener a la gente motivada. Y hay que compensar los retrasos en los transportes internos y externos. Ahora los fletes, etcétera. Una de las cosas más difíciles es ser flexibles ante los lockdowns espasmódicos que impone el gobierno. Y eso lo aprendemos en cada uno de los nuevos lockdowns. Ahora, por ejemplo, estamos cerrados 3 semanas y vamos a abrir la semana que viene. A lo mejor el domingo cambian otra vez la cosa. Tenemos que estar dispuestos prácticamente la noche anterior a poder adaptarnos si vamos a abrir más o vamos a abrir menos. Y el último aspecto, digamos, que yo puedo mencionar con respecto a eso es que en una forma, el hecho de haber aflojado un poco los hipercontroles socialistas ha conformado para ciertos sectores un mercado hipercompetitivo. O sea, nosotros estamos compitiendo contra Amazon, traído por gente en couriers, que entran cosas libres, sin aranceles, sin IVA, sin nada, y eso nos obliga a estar muy, muy conscientes de cada costo que agregamos, porque para que se den una idea de cómo cambian las variables aquí, una persona que trabajaba para nosotros hace 2 años, que ganaba $20 al mes, ahora gana $150 al mes, en cosa de 2 años. Entonces, todos los costos de producción y de distribución tienen que absorber eso. Claro, hay más volumen de lo que había hace 2 años. Y eso es algo fuera normal, porque no muchas industrias han podido, todavía somos mínimos comparados con lo que éramos hace 8 años, pero no somos tan mínimos como hace 2 años, que fue, digamos, el nadir. Entonces, desde el punto de vista de las ideas, mis colegas, todos quieren subir los aranceles. Todos quieren que el gobierno les dé ayuda. No les da ayuda, no tiene con qué. Pero los aranceles sí, los empezaron a subir un poquito y hubo una protesta, pero no hay mucha. Pero yo he llegado a la conclusión de que los grandes ejemplos de cambios que estamos buscando todos y que en eso estamos todos al unísono pidiendo, los de apertura, de competitividad, etcétera, en gran parte se logran cuando personas como los empresarios que tienen chance de ser presidentes en Ecuador y en Perú deciden dedicar su vida a la vida política. Y nosotros somos como tanques de pensamiento, los que les damos la idea a la gente que los rodean, los que mostramos lo importante de lo liberal es que crea prosperidad en todos los casos en donde entra. O sea, nosotros estaríamos aún peor si no hubieran liberado esos tres controles. Y lo mismo, el milagro alemán, el Big Bang polaco. Fíjense cómo Chile, con todas sus dificultades, ha logrado crecer. Es nuestro primer ejemplo en el continente. Como cuando Brasil abre un poquito, inmediatamente coge vuelo. Lo mismo Perú, lo mismo Colombia, lo mismo Ecuador. Lo del dólar de Ecuador es muy importante. O sea, siempre fue el dólar más popular que Correa. Y aquí tenemos una desgracia con una moneda que se devalúa 40-50% mensualmente. Entonces, existen maneras, y me quería referir, cuando la rebelión de Atlas hace que muchos de los Atlas se hayan ido o hayan cerrado, los que sobrevivimos tenemos que buscar la política interna. Tenemos que lograr que la gente esté motivada para que eso sea una barrera de lo de afuera. Y además, lidiar con los vecinos, tener una buena relación, tener una responsabilidad social hacia ellos, en la educación, en la manera de ayudarlos en la parte más, porque la pobreza es tremenda. Y hay que estar claro,
Recientemente escribió una persona que estuvo aquí 12 años al frente de la Fundación Adenauer, Georg Eichhoff, que está en Ucrania. Escribió un artículo sobre Venezuela hace una semana, 10 días, reflexionando sobre sus años en Venezuela, y decía que nosotros, la resistencia venezolana, habíamos encontrado la manera de hacer paz en la guerra. ¿Qué significa eso? Estamos en una guerra de ideas y de maneras de operar, y tenemos muy poca probabilidad de cambio. Yo quiero que estén conscientes de eso. O sea, la potencia que tiene el gobierno en este momento y la debilidad que tiene el sector privado es total. Y entonces, dentro de los ámbitos pequeños, los jóvenes creando emprendimientos, o sea, la cantidad de jóvenes que han montado emprendimientos en Venezuela es algo increíble. Que eso después, como lo dijo muy bien Andrés, se puedan convertir en empresas, es muy difícil, pero ahí está, pues ahí está el germen, ahí está la esperanza, aquí está la razón porque muchos de nosotros nos quedamos aquí para poder ayudar a ese tipo de gente. Así que les agradezco mucho que me hayan permitido explayarme un poco sobre Venezuela y sobre mis ideas de pandemia y de creación de riqueza, y les deseo mucho éxito con el emprendimiento que tienen de crear el centro. Bueno, muchas gracias, Carlos. Se nos ha volado el tiempo, pero la verdad que ha sido sumamente sustancioso. Incluso algunos de los temas que yo pensaba abordar ya los han resuelto, ¿no? Como por ejemplo, por qué a veces el empresario o el emprendedor no gozan de la fama que merecen. Pablo Artemena hizo una referencia en ese sentido, ¿no? Hay muchos, aquí se le llama empresarios dinosaurios, ¿no? Que en realidad no son empresarios, sino que son prebendistas que muchas veces se hacen llamar empresarios. Pero en cualquier caso, seguramente esto es solo el comienzo de la tarea que llevará adelante el Centro Ricardo Salinas, vinculada a los creadores de riqueza. Yo les quiero agradecer mucho a todos ustedes, Andrés, Gustavo, Pablo y Carlos, por supuesto a Berta Pantoja, Caminos de Libertad. Y bueno, ojalá que estas ideas que se han esbozado hoy aquí, que tienen que ver con la generación de riqueza, con el espíritu emprendedor, con ese rol central que tiene el empresario como sostén de la sociedad libre, casi como bien plantea la rebelión de Atlas, ¿no? Ojalá podamos avanzar en esa idea y ojalá nuestros hermanos latinoamericanos la entiendan un poco mejor. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias de veras y por sus conceptos que seguramente nos harán bien para el análisis de estos temas tan delicados en este momento histórico que vive Iberoamérica.